Nacido en Tecámac, México, José de Jesús López Bautista ha prendido fuego a su propia casa. Su habitación principal arde en llamas y emanan de su apartamento gigantescas nubes de humo gris que alertan a todo el vecindario. Cuerpos de bomberos acuden al lugar, también la policía y organismos de socorro, quienes logran extinguir la deflagración, encontrando tras el incendio a un hombre encolerizado totalmente fuera de plano, pues estaba inducido con fármacos ilegales, agresivo y amenazante, el cual ataca a los rescatistas con un cuchillo filoso. La policía debe intervenir ante el hombre errático, descubriendo una serie de aterradores sucesos en el interior de la casa quemada. José de Jesús López Bautista, de 34 años, trabajó durante muchos años de su vida como policía federal, adscrito al sector periférico oriente, en una carrera cuestionable y desastrosa en la que muchas veces fue acusado de violencia y abuso policial debido a sus excesos con las sustancias ilegales y el abuso de la fuerza. Conoció a la señorita Esther Alicia Castro Luzanilla, de 36 años, con quien empezó una relación amorosa y posteriormente contraería un matrimonio, del cual darían a luz a 2 niñas hermosas, la hermana mayor Alejandra, de 5 años, y la hermana menor Lorena, de tan solo 1 año y 4 meses. La señorita Esther Alicia Castro era oriunda de Cocorit, en el municipio de Cajeme, en Sonora, México, mientras que José de Jesús López Bautista era de Ciudad de México, de Iztapalapa. Ambos se conocieron mientras José de Jesús López Bautista trabajaba como policía al norte de la ciudad, cuando la pareja se formalizó y empezaron a vivir juntos. José abandonó la casa de sus padres y rentó con su nueva pareja un domicilio independiente. Para ese entonces estaban a la espera de la pequeña Alejandra, su pequeña hija. Luego se mudaron nuevamente al Estado de México, al número 4 de la Manzana 68, lote 47 de la colonia Héroes de Tecámac, a una unidad habitacional. La familia era muy unida en principio, resaltaba su amor y confianza. No obstante, José de Jesús López ya empezaba a mostrar indicios de un comportamiento celoso y posesivo. Luego de 5 años, la pareja tendría su segunda hija, Lorena, lo que trajo más felicidad a su familia. Sin embargo, para ese entonces, José de Jesús López Bautista empezaba a mostrar un comportamiento agresivo y hostil en su trabajo. Ya tenía la reputación de policía corrupto y abusivo, por lo que pronto le darían la baja en la institución debido a su comportamiento disfuncional y abusivo. Luego de varios avisos y sanciones disciplinarias, las cuales soberbiamente ignoraba, finalmente fue expulsado de la institución policial, lo que le trajo consigo una gran depresión y ansiedad. El hombre empezó a frecuentar el consumo de alcohol y de sustancias ilegales fuertes, en una falsa espiritualidad que mantenía como excusa para disociarse de la realidad con alucinógenos. Discutía seguido con su esposa delante de sus hijas pequeñas, a quienes ignoraba cuando estaban presentes. Poco a poco se iba deteriorando moral y psicológicamente hasta el punto de llegar a la completa locura. El 31 de diciembre del año 2017, José de Jesús López acude a un retiro espiritual con ánimos de recapacitar sobre su volátil y desastrosa vida, sobre los sucesos recientes que lo han llevado a perder su empleo y pelear con su familia, decidiendo acudir a una experiencia psicotrópica de supuesto autorreconocimiento, donde se consumen narcóticos fuertes. De regreso a casa y en la tarde-noche, la pareja y las niñas acuden a una fiesta de fin de año en Iztapalapa. El hombre que ves en pantalla será arrestado luego de ser descubierto de había encontrado la calma en su procesión y sus 2 hijas menores. Se vivió con sus cuerpos con su familia, obligando a las mujeres de su hogar
su esposa y sus hijas a abordar un taxi para volver a casa inmediatamente, arruinándole la fiesta a muchos que presenciaron el escandaloso momento. Pero primero suelta el La madre por favor, del tipo, José. La suegra Esther Alicia Castro Luzanilla, rogó a su hijo para que se calmara y recordara las vísperas, José. tratando de tranquilizarlo e invitarlo a la fiesta nuevamente. Pero sus palabras fueron insuficientes y su hijo solo prefirió ignorarla. Presuntamente, José de Jesús encerró durante días a su esposa y a sus hijas. Nadie las volvió a ver después del problema en la fiesta de fin de año. No contestaba su celular ni atendía los mensajes de texto. Su esposa tampoco atendía las llamadas ni los mensajes, por lo que luego de un par de días la familia de Esther Alicia Castro decidió comparecer a la casa de la pareja personalmente, pero nunca atendió nadie en el domicilio tras las primeras visitas. Sin señal de las niñas o Esther Alicia Castro, la hermana de Alicia fue personalmente al domicilio de su pariente junto a un cerrajero, con el que entrarían a la propiedad forzando las cerraduras. Es durante ese proceso que por fin aparece José de Jesús López Bautista, quien se asoma por la ventana asustado, declarando que está solo desde hace días porque su esposa y sus hijas lo han dejado desde el 1 de enero. Se encuentra en una profunda depresión y no quiere ningún tipo de visitas. La hermana de Esther Alicia Castro entonces se marcha, aunque tiene la sospecha de que algo extraño está sucediendo, por lo que acude inmediatamente a la policía y propone formalmente la denuncia de desaparición, informando los recientes sucesos. La policía comparece al domicilio de las mujeres desaparecidas, luego de varias llamadas de inquilinos del edificio, vecinos quejándose de olores fétidos y nauseabundos que emanan del apartamento de José de Jesús, a quien hace rato no ven ni a sus hijas ni a su esposa. También hay reportes de vecinos que han visto la quema de ropa y elementos extraños, por lo que han olfateado olores extraños que procedían del mismo apartamento al anochecer. Al allanar el domicilio, la policía descubre un emergente incendio, llamando a los cuerpos de bomberos para controlar la conflagración. En el interior del lugar en llamas, los rescatistas logran dar con un ex policía con quemaduras de 1er grado, un hombre totalmente inestable mentalmente y desesperado, el cual blande un filoso cuchillo con las pupilas dilatadas, amenazando a todos los testigos y evitando el acceso al 2º piso. El hombre declara que su familia se ha marchado y lo han dejado solo, que solo desea estar en paz, pero se acerca peligrosamente a los organismos de socorro blandiendo su puñal, por lo que uno de los agentes trata de disminuirlo, disparando a sus pies para herirlo. Una vez es lastimado, también es arrestado y detenido por la policía. Al acceder varios agentes al 2º piso del departamento en la recámara principal, encuentran un aterrador y grotesco escenario. Allí reposaban 3 cuerpos femeninos destrozados y calcinados, pertenecientes a quienes fueran la esposa y las 2 hijas de José López, quien era detenido por la policía en el 1er piso. Los cuerpos, hechos en partes, estaban bajo una manta. Ninguno mantenía sus ojos, exponiendo el interior hueco de sus cuencas vacías. La esposa y una de las niñas de José se encontraron sin su cabeza. La menor fue encontrada en pedazos, todas con partes de sus órganos ausentes metidos en frascos, parcialmente calcinados. Se llegó a especular que el tipo pretendía comer a sus víctimas luego de asesinarlas, también que abusó de ellas y trató de desaparecerlas, aunque no tuvo éxito. Se desconoce el motivo real que pudo haber incitado su desmedida agresión. José de Jesús López Bautista, luego de ser detenido el 7 de enero del año 2018, es trasladado al Ministerio Público de Ecatepec,
procesado en una investigación por asesinato triple, por feminicidio, abuso de cuerpos inertes y manipulación inmoral de cuerpos. El tipo dice no recordar nada, tampoco muestra remordimientos o emociones ante el caso. La situación jurídica de José es puesta a disposición de un juez el 13 de enero del 2018 en una audiencia por triple feminicidio. López Bautista declara no recordar nada. Se le hacen pruebas psicológicas y finalmente confiesa asesinar a su familia completa. El 31 de diciembre, justo momentos antes del Año Nuevo, luego de un retiro espiritual bajo el efecto de una potente sustancia, entes de otro mundo, criaturas demoníacas de otra dimensión, le ordenaron a José de Jesús cometer tal atrocidad con sus hijas y su esposa, según él mismo testifica. Luego de discutir con su mujer mientras sus dos niñas jugaban, fueron a dormir en un ambiente tenso, despertando José de Jesús en la madrugada, atormentado por un ente espectral que le obligó a tomar un cuchillo de su cocina y matar a su esposa, apuñalándola 16 veces. Luego José de Jesús se dirigió al cuarto de sus hijas pequeñas y las asfixió una a una con una almohada mientras dormían, tomando sus pequeños cuerpos inertes y llevándolas a la cama junto a su esposa. Luego se llenó de amor y les arrancó los ojos a los cuerpos. Durmió con ellas en la misma cama esa noche. Al día siguiente trató de cortarlas en pedazos para desaparecer la evidencia, pero se dio cuenta de lo difícil que sería encubrir el crimen de 3 personas. Durmió con ellas durante una semana. También abusó íntimamente de los cuerpos. Trató primero sacarle los órganos y algunas partes del cuerpo para quemarlas. Roció cal y cloro para disimular el olor a putrefacción que empezaba a hacerse evidente. Mantuvo los cuerpos en casa por más de 7 días hasta que el hedor fue demasiado, filtrándose en los apartamentos de los vecinos, quienes se molestaron y trataron de reclamarle. José de Jesús se dispuso a quemar la ropa de las víctimas y la suya para disimular el olor, pero terminó por quemar la casa completamente. El número 4 de la manzana 68, lote 47, colonia Héroes de Tecámac, se incineraba, pero la policía ya estaba en el lugar debido a los reportes de los vecinos sobre el mal olor procedente del mismo apartamento en llamas. Allí mismo es capturado y arrestado luego de que el mismo asesino casi fuera incinerado. ¿Hace cuánto tiempo se fue, José? El día 2. ¿2 de este año? ¿2 de enero? Deja el no. Pues retírense, por favor. Nosotros no estamos amenazando con tantas armas. No. No, Armando, no. tú fuiste compañero de nosotros, ¿no? ¿Y luego qué? Por eso sabes muy bien que no debemos actuar contra un compañero. No. Por eso se viene del Yo hogar. no soy compañero, yo soy civil. Eso no importa. Bueno, Nosotros no estamos aquí para agredirte ni nada. El dictamen pericial de los resultados forenses fue emitido pocos días después de analizar los cuerpos, pero no hay pruebas objetivas de prácticas de canibalismo en ellas o estudios que evidencien que la mujer fue atacada en ese mismo lugar, pues fue parcialmente calcinada. Hay evidencias en algunas partes de su piel que no fueron quemadas, rastros de heridas y rasguños que muestran un forcejeo intenso antes del deceso de la víctima. Lamentablemente las niñas murieron por asfixia, luego de ser apuñalada la madre. El criminal en ningún momento del crimen detuvo sus acciones, por lo que su objetivo era claro: acabar con la vida de su familia. Tras 11 meses y 7 días de haber transcurrido el crimen, se declaró que José de Jesús López Bautista estaba completamente sano mentalmente, por lo que fue condenado a prisión vitalicia y a una multa de 1.330.701 pesos por concepto de reparación del daño
ante el triple feminicidio. El caso fue poco difundido por lo estremecedor de su contenido y lo comprometedor del contexto del victimario, quien hiciera parte de la Policía Federal Mexicana, pues la institución sería sujeta a muchos cuestionamientos sobre la poca rigurosidad en la admisión de sus oficiales. Las autoridades policiales en su defensa declaran que ya habían detectado comportamientos de José de Jesús López Bautista, por esa razón precisamente le habían dado de baja en su cargo como policía meses antes del crimen. La mujer que ves en pantalla tenía visiones demoníacas, sufría de un terrible trastorno mental que la condujo a cometer quizá uno de los peores casos criminales en la historia mexicana, un hecho que la bautizó como la hiena de Querétaro. Nos permite, comenzamos con esto, con Claudia Mijangos, la hiena de Querétaro, quien ayer salió libre del penal de Tepepan en la Ciudad de México. Ella fue trasladada a una clínica privada de psiquiatría. Y tras 28 años de prisión, le decía en los titulares, fue liberada la hiena. Nacida el año de 1956 en México, en Sinaloa, Claudia Mijangos es una hermosa joven de figura esbelta, alta, de rasgos finos y piel tersa, con gran devoción por la religión cristiana, la cual ejerce con fe y disciplina, también con mucho temor de Dios. Es hija de una madre dominante de carácter fuerte y controlador, la señora María Carmen, quien es esposa de un marido con el temperamento contrario a ella, un hombre dócil y temeroso, sumiso a su autoridad femenina, que hace caso inmediato a cuanto mande la jefa en el hogar. Claudia Mijangos es hija de la particular pareja, hermana menor de 7 hermanos en la familia, quienes lamentablemente han heredado distintas enfermedades mentales. No todos, pero al menos 2 o 3 sufrían de delirios, adicciones, síndrome de Down, bipolaridad, pérdida de la memoria, entre otras calamidades cognitivas de las que Claudia Mijangos también sería víctima en su edad madura, desarrollando esquizofrenia y alucinaciones de manera trágica. Su familia era bastante religiosa y de clase media alta, por lo que a pesar de los problemas de salud mental, ni Claudia Mijangos ni sus hermanos aguantaron hambre o frío. Todos iban a la escuela católica y la mayoría logró completar sus estudios con éxito. Claudia Mijangos gana un certamen de belleza en Mazatlán, México, siendo llamada reina a los 19 años. Luego de salir de la escuela empezó a estudiar comercio y negocios internacionales. Más tarde se casó con un hombre 8 años mayor que ella, el señor Alfredo Castaños, con quien tendría 3 hermosos hijos años después. La señorita Claudia Mijangos sufre una profunda pérdida luego de la muerte de sus padres, así que se ve obligada a asumir más responsabilidades y compromisos, además de resistir su luto. Es heredera de una gran fortuna, la cual aprovecha junto a sus estudios administrativos para emprender con su propio negocio de ropa femenina y artículos exclusivos de colección. Matriculó a sus hijos en una escuela católica, al igual que en la que estudió ella, en el colegio Fray Luis de León, donde más tarde se vincularía como docente. Hasta la fecha es administrado por sacerdotes de la Orden de los Agustinos Recoletos. Sus padres le heredaron una gran fortuna, asegurando que tampoco a sus nietos les faltara un hogar o un buen plato de comida. A pesar del dolor por la pérdida, Claudia Mijangos abrió su tienda de ropa exclusiva y siguió cuidando con amor a sus hijos. Sin embargo, la devoción extrema de Claudia por la religión se mantenía hasta que empezó a jugarle malas pasadas en su cabeza, afectando su propio hogar con delirios religiosos, teniendo visiones de ángeles y demonios, enamorándose de personas incorrectas que se habían entregado al celibato, cediendo ante su lujuria. Las discusiones con su esposo, el señor Alfredo Castaños, eran cada vez más constantes. También sus actitudes apáticas hacia él. Se sentía amenazada por seres de otros mundos, hablaba de ángeles y demonios frecuentemente, por lo que debe asistir a un tratamiento psicológico nuevamente, a terapia de pareja y a supervisión médica
médica. Lamentablemente, a la herencia biológica de sus padres también fue recibida, y entre los antecedentes de salud mental de su familia aparece una serie de síntomas reiterativos en ella, propios de la enfermedad de la esquizofrenia. El señor Alfredo Castaños comenta cómo en varias ocasiones tuvo que llamar a emergencias e incluso cómo tuvo que correr de su propia mujer, quien en sus momentos psicóticos llegó a perseguirlo y atacarlo, empuñando armas filosas contra él. En una ocasión trató de cortarlo con unas tijeras, en otra lo hizo correr en calzoncillos por varias cuadras mientras empuñaba un filoso machete que blandeaba amenazante. La pareja se separa luego de que incluso terapeutas consideraran que era lo más sano, recomendando el divorcio para que no se hicieran daño, aunque Alfredo Castaños se mostraba necio a renunciar a su esposa, a quien aún amaba profundamente a pesar de sus delirios mentales. El domingo 24 de abril de 1989, la tragedia visitaría a la familia de Claudia Mijangos, luego de que un nuevo impulso psicótico provocado por la rabia ese día olvidó tomar su medicamento, por lo que impulsivamente se atrevió a cometer uno de los peores filicidios registrados en México. El señor Alfredo Castaños, ex esposo de la homicida, llevaba a sus 3 hijos a la escuela. Ese día había una fiesta infantil en el colegio, por lo que no era un día normal de estudio ni de cuadernos, sino un día de juegos y entretenimiento. Finalizada la jornada, el padre lleva a sus 3 hijos a casa, donde se encuentra con Claudia Mijangos, que espera por ellos enojada. Para ese momento la pareja llevaba un tiempo separada, solo se veían para tratar asuntos sobre los niños. Luego, al llegar a casa de Claudia, fue casi inevitable no discutir por el pasado. Después de una acalorada discusión, el señor Alfredo Castaños se muestra reconciliador, trata de evadir el tema del divorcio, pero su ex esposa es insistente. Alfredo se marcha para no pelear más, se despide de sus hijos, se aleja, aunque tiene un mal presentimiento, pero decide descansar por lo que resta del domingo. Un día antes, Claudia Mijangos habla con su mejor amiga, la señorita Verónica Vázquez, a quien le confesaba cómo es atormentada por entidades demoníacas, cómo escucha voces y también ve ángeles con mensajes violentos y sugestivos para ella, por lo que estaba desesperada y ya no sabía qué hacer. Su amiga no tenía mucha idea de lo que debía decirle, estaba igual de confundida, por lo que le sugirió buscar la calma, beber un vaso de agua y tratar de descansar, con la promesa de que al día siguiente la visitaría para conversar mejor. Verónica Vázquez cumple su promesa. Ese domingo 24 viaja a casa de su amiga con la intención de platicar un rato. Llega aproximadamente a las 8 de la mañana al domicilio 408 de la calle Hacienda Vejil de la colonia Jardines de la Hacienda. Luego de que Claudia Mijangos y Alfredo Castaños hayan discutido, luego de aproximadamente 3 horas. Sin embargo, cuando Verónica Vázquez llega a la casa de su amiga, las cosas están realmente mal. La puerta principal está abierta, las paredes de la casa están ensangrentadas, manchadas de rojo, había rastros de forcejeo en todas partes, muebles corridos, ropa en el suelo, y en el interior del domicilio, junto a las escaleras principales, el cuerpo de Alfredito, de solo 6 años de edad, quien fuese eliminado brutalmente con un cuchillo. Verónica Vázquez, completamente aterrada, huye del lugar despavorida y se comunica inmediatamente con la policía, quienes al poco tiempo llegan al domicilio y entran para revisar. Una vez inmersos, observan el mismo cuadro que describió Verónica: un niño muerto junto a las escaleras sobre un charco de su propia sangre. Los investigadores encontraron 2 cuerpos más en la casa, ultimados de manera semejante, con sus manitas amputadas o cortadas en el área de las muñecas. Se trataban de Claudia, la hija mayor de 11 años, y de María Belén, de 9 años. Fue encontrada en su
habitación junto a su madre, quien reposaba dormida junto a ella, empuñando un cuchillo filoso manchado con el delito. La policía despierta a la mujer, pero no logra comunicarse con ella. Está totalmente en estado de shock, por lo que es remitida a un hospital psiquiátrico donde luego de recuperarse ignora lo sucedido, pensando que jamás sucedió, y declara que debe ir por sus hijos a la escuela. La policía detiene a Alfredo Castaños, considerándolo como el primer sospechoso, quien da su versión de los hechos y dice haber sido comunicado de la noticia por una amiga de su ex esposa, que es Verónica Vázquez, quien lo llamó luego de ver lo sucedido para contarle la tragedia ese mismo día. Según el señor Alfredo, discutió con su ex esposa ese día después de llevar a sus hijos a la escuela, pero se marchó luego de dejarlos en casa con su ex esposa. Preguntaron las razones del divorcio a Alfredo y él confiesa sus problemas domésticos. Sin embargo, sabe que su esposa le ha sido presuntamente infiel con otro hombre, con un sacerdote, pero se avergüenza de esa situación, así que prefiere callar ese secreto a los investigadores. Claudia, con su fe religiosa, no solo inscribió a sus hijos a un colegio cristiano, sino que ella misma empezó a dictar clases allí, en el colegio de los sacerdotes de la Orden de los Agustinos Recoletos. Fue catequista, maestra de religión y de ética. En las instalaciones del colegio conoció al padre Ramón, un tipo guapo, de talante simpático, de 1,90 de altura y con textura atlética, de quien se enamoró perdidamente, siendo correspondida como amante. Claudia Mijangos empezó a alejarse de su esposo, el señor Alfredo Castaños, a quien llegó a amenazar para que terminara con su relación en común. Era él quien aún le pedía volver a estar juntos, quien la buscaba para volver a ser pareja. Ese romance a voces entre Claudia y el religioso llegó a ser conocido por el rector del colegio, pero nunca se tomaron medidas al respecto, sino hasta después de los crímenes, cuando la arquidiócesis de Querétaro tramitó el traslado del padre Ramón. El padre Ramón terminó su relación con Claudia antes de los escándalos, pero ella siguió buscándolo intensamente hasta hacer obvia la atracción en el colegio, lo que afectó mucho la imagen y la reputación del religioso. Claudia Mijangos, después de su ruptura con el sacerdote, quien públicamente la negaba y la rechazaba, empezó a desarrollar más trastornos y delirios con frecuencia, víctima del rechazo y la frustración, haciéndose peligrosa con sus rabietas. Decía que los ángeles le daban órdenes, que debía estar con el padre Ramón, que ella era la mujer elegida por Dios para estar con él. Este suceso detonó los problemas de salud mental que venía arrastrando, mostrándose errática con su familia y con sus hijos, aunque no todavía de manera violenta. Luego de discutir una vez más sobre el asunto de la infidelidad con su esposo, la mujer insiste en seguir con el divorcio. No niega estar enamorada del sacerdote Ramón y de ser capaz de ir hasta las últimas consecuencias. Alfredo Castaños se marcha para evitar más problemas y ella queda sola con sus hijos. Lamentablemente recibe una mala señal de Dios. Claudia Mijangos es visitada por ángeles que le advierten debe pelear a muerte contra los demonios. La mujer encara un verdadero infierno mental. Ve en el espejo como su propia cara se descompone. Luego ve la casa arder en llamas y aparecen demonios con los que debe combatir. Los demonios atrapan a sus hijos, quienes son ahora criaturas a su acecho, deformándose demoníacamente para ir contra ella, por lo que también se defiende de ellos y les ataca hasta vencerlos, hasta destrozarlos con un cuchillo. Las voces indican que los pequeños demonios son los culpables de que su romance con el padre Ramón no pueda ser. Luego se desmaya junto al cuerpo de sus hijos muertos, siendo toda una macabra alucinación. Claudia Mijangos no recordaba nada de lo sucedido. Se descubrió que sufría de serios problemas mentales al momento de su crimen, por lo tanto fue examinada con expertos
expertos psiquiátricos y psicólogos para determinar su diagnóstico, quienes concluyeron con que Claudia padece de la enfermedad de la esquizofrenia, demostrando con pruebas científicas que la mujer se encontraba en un ataque psicótico durante el ataque a sus propios hijos. El 19 de septiembre del año 1991, tras un proceso penal en Querétaro, finalmente Claudia Mijangos fue recluida por 30 años de condena en el anexo psiquiátrico del Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepan, al sur de la Ciudad de México. La mujer fue apodada por la prensa como la Hiena de Querétaro. El domicilio donde ocurrió el crimen fue abandonado y ocupado durante años por practicantes de rituales satánicos y ocultistas, hasta que finalmente tapiaron y clausuraron la vivienda. Nos permite, comenzamos con esto, con Claudia Mijangos, la Hiena de Querétaro, quien ayer salió libre del penal de Tepepan en la Ciudad de México. Ella fue trasladada a una clínica privada de psiquiatría. Y tras 28 años de prisión, le decía en los titulares, fue liberada la Hiena. El 24 de abril del año 2019, Claudia Mijangos fue puesta en libertad luego de su condena por filicidio. Expertos analizan su salud mental y coinciden en que aún no está curada del todo y debe seguir medicándose, consumiendo pastillas a diario y acudiendo a terapia psicológica. Así explicó esta mujer el crimen con el que acabó con la vida de su propia madre. Mi nombre es Venus María Valdés Ponce, estoy aquí porque maté a mi madre. Utilicé pastillas para dormir, un retrochoc de defensa personal y un cuchillo para matarla. Le di las pastillas para dormir en la comida. Se quedó dormida, la electrocuté, pero no se despertó, me atacó, me golpeó. Yo intenté defenderme y lo cuchillé 3 veces en el pecho. Antes de iniciar, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a 2 leyendas, a Dark Mystic y Yotaro Lover. Muchas gracias a ustedes 2 leyendas por el apoyo que me dan, por estar aquí, por ese cariño que me hacen llegar. De verdad, es muy importante para mí y me ayudan a profesionalizar este contenido. Les agradezco mucho, les envío un fuerte abrazo y obviamente deseo que todo esté muy bien en la vida de cada uno. Gracias, leyendas. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿qué opinas de la psicología? ¿Te gusta? ¿Has estado en citas psicológicas? ¿Qué opinas de la psicología en general? Las relaciones entre madre e hija no eran buenas en lo absoluto, a pesar de vivir juntas en una misma casa. Constantes peleas, acusaciones y palabras hirientes se intercambiaban entre las dos. Años de maltratos psicológicos y abusos hicieron que Venus María Valdés cometiera el atroz crimen que la llevó a hacerse famosa internacionalmente como la psicóloga asesina, haciendo de su hogar un infierno terrenal. Oriunda de la ciudad de Tepic, en el estado de Nayarit, en México, Venus María Valdés es una joven violenta y problemática a pesar de su semblante sereno y su temperamento tranquilo. Su mirada puntiaguda la delata como una mujer peligrosa, pero es al mismo tiempo una excelente estudiante, una mujer inteligente que terminó sus estudios básicos y secundarios con éxito. Luego, también hizo una carrera profesional donde se licenció como psicóloga, simpatizando con los énfasis respectivos a la criminalística y los asuntos forenses, haciéndose una gran conocedora de casos de misterio y homicidios sin resolver. Su madre de 56 años, la señora Aurora Valdés, es oriunda de la ciudad de Veracruz en México, donde creció con su familia. Luego se mudaría a Tepic con su única hija, Venus María Valdés, de 28 años, con quien vivió durante mucho tiempo. La mujer mantenía básicamente a la familia, pagaba la renta y contribuía con los insumos, pues al poco tiempo de irse a vivir a Tepic, conseguiría un buen empleo en el departamento médico de servicios funerarios de la fiscalía, influenciando a su hija por el camino de la criminalística y la psicología, con resultados fatales antes que provechosos.
Para la noche del viernes 13 de diciembre del año 2012, la señora Aurora Valdés sale de su casa en Tepic, en México, camino a su trabajo en compañía de su hija Venus María Valdés, quien ha quedado de encontrarse con una amiga. La señora Aurora Valdés debe cubrir el turno de la noche de su trabajo para llegar en horas de la mañana del día siguiente a casa, pero nunca regresó, lo que evidentemente desconcertó a su hija, quien con el paso de las horas reportó a sus familiares, quienes tampoco tenían idea de su paradero. Finalmente denunció ante la policía, quien luego de 24 horas empezaron con la búsqueda formalmente. La señorita Venus María Valdés siempre estaba acompañada de sus amigas, quienes la apoyaban y comprendían en su dolor. Sin embargo, Venus empezó a caer en una profunda depresión, la cual derivó en un consumo frecuente de analgésicos, lo que generó en la joven una conducta adictiva a tener un semblante mucho más frívolo y catatónico, perdiéndose en su propia mente, en lo más profundo de sus pensamientos. Aparentemente el dolor por la pérdida de su madre la había vuelto una persona sedada las 24 horas del día. Su aspecto era la de una muerte viviente. Todos a su alrededor empezaron a preocuparse por su salud mental. La mujer hizo de su propia habitación un refugio desordenado, una fortaleza para su soledad, del cual nunca salía y a la que solo podían entrar sus amigas. Venus María Valdés estaba tan inmersa en su aislamiento que no se enteró ni siquiera de cuándo entraron el cuerpo de su madre, pues la policía 2 días después contactó a otros familiares de Venus, a sus primos, para informar que habían encontrado el cuerpo de la señora Aurora Valdés, de 58 años, en el interior de su camioneta Jeep color negro, la cual estaba abandonada en un terreno baldío a las afueras de la ciudad. Los familiares fueron citados para reconocer el cuerpo, pero previamente ya sabían de quién se trataba, pues la mujer víctima era colega de trabajo del equipo forense. Un despliegue de pistas empezó a desbordarse tras el caso, aunque en principio se pensaba que todo trató de un violento robo. Pero no se encontraron ausentes las pertenencias más costosas de la víctima, tampoco hubo afectaciones a sus cuentas bancarias o las joyas familiares, por lo que formalmente se alimentaba la investigación, ante lo que con evidencia se trataba de un crimen violento. Las pistas encontradas arrojaban a un mismo sospechoso, alguien capaz de asesinar a la señora Aurora Valdés en cualquier momento del día o de la noche, pues siempre estaba con ella, además de tener razones para terminar con la vida de la víctima, con quien no se llevaba bien a pesar de ser su propia madre. Según familiares cercanos, la presunta asesina sería entonces la señorita Venus María Valdés. La sospechosa dio constantemente versiones erradas a las autoridades sobre los sucesos de ese día, cambiando sus versiones totalmente, divagando en minucias, declarando cosas sin sentido cada vez que le era solicitada su opinión y confesión. Siempre asistía a los estrados completamente sedada de narcóticos y analgésicos, lo que hacía que su conciencia y estado mental no fuera óptimo, por lo que se le solicitó legalmente someterse a un proceso de desintoxicación para continuar con la investigación. Luego de dejar las pastillas, aún sus versiones del caso seguían siendo inverosímiles comparadas con las otras versiones de otros testigos. El sábado 14 de diciembre del año 2013, Venus Valdés, de 28 años, esperaba a su madre en casa, quien estaba pasando la noche trabajando, haciendo la guardia nocturna del servicio forense, donde laburaba desde hace más de 10 años. Venus María Valdés nota que su madre no ha llegado del trabajo a la mañana siguiente.
ha tardado mucho tiempo desde que salió del trabajo, como lo hace habitualmente. Entonces, reporta el caso a su familia y posteriormente a la policía. Junto a Venus María Valdés siempre estaba Miriam Concepción Corona Rojas, su mejor amiga y compañera de estudios en psicología, quien vivió por un tiempo en la misma casa de Venus y su madre. Miriam Corona fue la primera persona en ser contactada tras el crimen y la desaparición de la señora Aurora Valdés, incluso antes que la misma familia directa de la víctima. Cuando llegó la familia a casa para ver si Aurora Valdés regresaba, se encontraron con Venus completamente bajo el efecto de sustancias prohibidas y somnolienta junto a su amiga Miriam, quien se encargaba de propiciarle constantemente somníferos y medicamentos a Venus para evitar que se alterara por lo sucedido con su madre, quien llevaba un par de días desaparecida. El testimonio de Venus Valdés declara que el día de la desaparición de su madre fue ella la última persona en verla con vida, luego de que la llevara a encontrarse con una amiga en el auto. Cuenta Venus que cuando Aurora la dejó con su amiga, continuó su trayecto hacia el trabajo y que supuestamente un auto negro las perseguía. Aún así, luego de llegar a su destino, Venus solo vio a su mamá seguir la ruta hacia su trabajo, dando por sentado que laboraría normalmente. Venus María Valdés no salió de su cuarto hasta el día 15 de diciembre. Luego llevó todas sus mascotas a un supuesto albergue donde dejarlas en adopción, pues decía que su estado de salud y su profunda tristeza no le permitían mantenerlas o cuidarlas bien. Estaba muy acongojada por la pérdida de su madre, por lo que fue a llevar a los animales en compañía de su mejor amiga. Ese día, mientras Venus no estaba, la familia fue notificada de la aparición del cuerpo de Aurora Valdés. Los médicos forenses coinciden en que la mujer sufrió de una terrible agonía antes de morir, pues perdió mucha sangre antes que terminaran con su vida. Aurora fue víctima de decenas de puñaladas alrededor de su cuerpo, también de asfixia y varios golpes y mordeduras. Marta, otra de las amigas de Venus, llegó a casa e informó a la familia que Venus estaba muy mal, demasiado sedada y perdida en sí misma, pues fue la última persona en la familia en enterarse que la policía había encontrado a su madre muerta en su propio auto. La necropsia realizada al cuerpo de la víctima encontró material genético bajo uñas de Aurora, las cuales se examinaron en el laboratorio y se corroboró que se trataba del ADN de un familiar muy cercano, de Venus Valdés, principal sospechosa del crimen debido a sus extrañas declaraciones, contradicciones y comportamientos. La policía revisó meticulosamente la casa de la víctima, compartida con su hija Venus, con la ayuda de expertos investigadores y tecnología reciente, aplicando luminol en partes estratégicas de la casa, dando con manchas de lo que fuese sangre, chapoteadas por toda la habitación de la víctima y el baño principal, en lo que evidentemente fue en principio un desangramiento. Al investigar el supuesto albergue donde fueron llevadas las mascotas de Venus Valdés, descubren que el lugar no es un refugio para animales, sino la nueva residencia de Venus y su pareja, Miriam Concepción, quienes la han comprado recientemente pensando pagarla con la herencia correspondiente a la muerte de Aurora Valdés. La policía solicita una orden de cateo para el domicilio adquirido de Venus. Allí realiza otro allanamiento y hace pruebas con luminol, encontrando un cuchillo escondido, el arma homicida, también ropa con manchas de sangre y una lista escrita en papel con puño y letra, donde estaba descrito un macabro y detallado plan sobre cómo eliminar a su madre con hielo caliente. Un plan que no salió como indicaba según lo escrito, pero que sí concluyó con la muerte de la señora Aurora en manos de su propia hija. También se encontraron pruebas de que existía un cómplice en el crimen. La principal sospechosa sería
Miriam Concepción Corona Rojas, presunta amante de Venus. Las dos mujeres fueron detenidas y acusadas de asesinato luego de que el ADN delatara contundentemente a Venus, además de otras pistas que la evidenciaran como culpable. Luego simplemente confesó su crimen con una serenidad y calma bastante aterradoras, sin demostrar ningún tipo de arrepentimiento o pena. Confesó que en un principio durmió a su madre con somníferos escondidos en su comida, pero luego torpemente la electrocutó con un arma eléctrica para torturarla, pero el impacto eléctrico la despertó ipso facto. Después juntas empezaron a forcejear, a pelear entre rasguños, golpes y mordiscos. Venus María Valdés toma un cuchillo y le propicia varias certeras puñaladas a su progenitora, quien lucha en vano, sufriendo por las heridas. Los minutos pasan rápido y la pobre señora Aurora Valdés agoniza de dolor por las cuchilladas propiciadas por su hija, con el cuerpo y el alma perforados docenas de veces. Venus, asustada, llama a su amiga Miriam Concepción, quien es la única en el mundo que estaría con ella en un momento tan horrible como ese. Miriam llega de inmediato y juntas tratan de ahogar a la mujer con una almohada, forcejear las tres, mientras Miriam sostiene con fuerza a Aurora, y Venus da su estocada final con el cuchillo, acabando con la vida de la señora Aurora. Luego subieron el cuerpo de su madre a la camioneta y lo abandonaron en un terreno baldío a las afueras de la ciudad. Sin embargo, el auto fue hallado 2 días después. Venus María Valdés dijo que acabó a su madre porque quería ser libre, pues la relación entre ellas estaba destruida, ya que peleaban constantemente, y porque a su madre no le importaba a ella. Narra cómo en una ocasión su madre las encontró desnudas a Venus y su amiga Miriam en la habitación, y que desde allí fue tratada con mucho desprecio y literalmente echada de casa. También su amiga, quien vivía allí por ese entonces. Venus, que como venganza mató a un gatito frente a su madre para demostrarle de lo que era capaz y amenazarla simbólicamente. Por otro lado, la señora Aurora Valdés ya había manifestado temer a su propia hija en varias ocasiones ante varios miembros de su familia. Mi nombre es Venus María Valdés Ponce, estoy aquí porque maté a mi madre. Utilicé pastillas para dormir, un retrochoque de defensa personal y un cuchillo para matarla. Le di las pastillas para dormir en la comida. Se quedó dormida, la electrocuté, pero no se despertó, me atacó, me golpeó. Yo intenté defenderme y la cuchillé 3 veces en el pecho. Venus María Valdés fue condenada a 50 años de prisión y a la pérdida absoluta de la herencia de su familia. Luego fue recluida en el Centro de Justicia Penal en Tepic, Nayarit. Su amiga Miriam Concepción Corona Rojas, con la ayuda de sus abogados, pudo librarse de una condena ejemplar y solo pagó 1 año y 9 meses acusada de encubrimiento. Hasta aquí va el video de hoy, leyenda. Si te gustó la investigación, déjame saber con un misterioso like. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales para que tú y yo estemos más en contacto. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de 2 maneras distintas. La primera es con el botón de super gracias que se ubica allí abajo, justo al lado del botón de descargar, o también lo puedes hacer vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y también en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas 2 maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Ahora sí, sin nada más que añadir, mi querida leyenda, recuerda que somos Misterio, que las dudas te acompañan y que tú y yo nos vemos en el próximo caso.